Vamos a grabarnos acá, vamos a esperar que Zoom haga su magia, ya está haciendo su magia, buenas noches. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que ustedes enviaron una serie de preguntas para que el profe les respondiera y la dinámica consiste en responderlas durante la hora del café para que no se nos haga excesivamente largo o el profesor se nos agote con tanta pregunta, porque de verdad yo pudiera estar hablando con el profe para siempre, jamás, yo siempre digo, o sea, yo siempre pudiera hablar hasta con el profe Wilson para siempre. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer las preguntas que ustedes enviaron, no las vamos a identificar para que de todas formas Se congeló nuestra amiga. Vamos a ver si podemos. Ajá, me dejaron por aquí. Hola. Hola. discúlpenme, bueno, saben que estoy en Caracas Ah, y va y viene la Connie. la Entonces señal. vamos a ir haciendo las preguntas y en una hora se deberían responder todas, nos vamos a identificar quiénes son para que la dinámica sea más divertida. Y bueno, las preguntas que hayan hecho, el profe las va a responder. Y bueno, anoten por favor los referentes, todo lo que puedan, porque esta es una oportunidad única de conversar de fotografía a un nivel académico que, como yo le comentaba al profe, no existe ni es común. Al final, si todavía nos sobra un poquito de tiempo, que lo dudo, pueden hacer algunas preguntas por el chat, las voy a leer y el profe las va a responder. Todo esto en un espacio de una hora que será el loop infinito, pues entonces vamos a ver si nos resulta. Buenas noches. Bueno, Perfecto. comenzamos, profe. Sí, sí, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Entonces, a ver, 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 a ver. Ajá. La primera pregunta. ¿Cómo crees que cambiará el discurso fotográfico post-COVID considerando la cuarentena extendida que llevamos? ¿Seremos más sensibles? Ajá. Bueno, esa como que va a ser la más compleja de hoy. A ver, yo creo que cuando estamos en este encierro, un tanto obligado, un tanto voluntario, es cuando empezamos a tener una relación más cercana con los objetos y tenemos una relación más cercana inclusive con nuestro equipo y es cuando nos damos cuenta que nos está sobrando un montón de cosas, un montón de lentes, de flashes, de cámaras, y empezamos como a tener conciencia de qué verdaderamente nos sirve como extensión. Cuando yo hablo de extensión, me refiero a que la cámara, el equipo como objeto mecanizado, como objeto tecnológico, siempre está en función de una extensión del individuo, no como un fin. Por eso, en la medida en que abordemos ahora este encierro con nuestro equipo y con el objeto, es cuando vamos a valorar qué verdaderamente necesitamos para expresar lo que queremos. Sin embargo, ¿qué va a pasar después que termine esto? Que no vamos a ver, como nos decía Cap Briseño, que ya no vamos a ver las sonrisas. ¿Qué va a pasar ahora cuando queremos expresar el amor y que casi siempre lo fotografiamos a través de la gestualidad, que ya tampoco la vamos a tener tan cercana? Yo creo que de alguna manera vamos a comenzar a ser más, ¿cómo diría? Más reflexivos en nuestra relación con el entorno. Y esa reflexión con el entorno es lo que nos va a permitir entender el punto principal de la fotografía. El punto principal de la fotografía, creo que ya todos han empezado en sus casitas, en esa ventana, en esa puerta que se abre, a ver por fin la luz. Nosotros casi siempre cuando estamos fotografiando vemos el fenómeno, vemos el evento. Aquí pasó este perro corriendo, hay una novia que se está casando. Pensamos en los seres y en la relación de los seres. Y pocas veces pensamos en la luz, que es el principio fundamental de la fotografía. Y usted dirá, bueno, pero la luz está ahí, ¿para qué aterrizo? La necesito yo ponerme a estudiarla. Porque la luz es la generadora de las sombras.
su ausencia, perdón, es la generadora de la sombra. Cuando nosotros tenemos luz, a la vez nos damos cuenta que esa luz no existe en algunos lugares de lo que estoy viendo. Esa sombra nos da un volumen. Esa sombra referida a un fondo nos da una distancia, una profundidad. Esa luz es la que nos genera una forma. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar ahora a comprender la luz como generadora de la forma, de la textura, del volumen, de la profundidad, ya puedo ver el objeto de una manera casi humanizada, que es algo verdaderamente importante en el momento de yo narrar, ¿no? Eso va a ser como una de las, digamos, una de las consecuencias. La otra va a ser la lectura. La lectura de la fotografía, que ahorita estamos saturados de la lectura de la fotografía en la pantalla, en el display, vamos a comenzar a ver una fotografía o a valorar una fotografía como objeto. Yo creo que muchos de ustedes han vuelto su álbum de familia, muchos de ustedes han vuelto los portarretratos en su casa, han vuelto los cuadros colgados en la pared en su casa y han empezado a valorar la otra parte multidimensional, perdón, multisensorial, que es el hecho de poder tomar el álbum de familia y que eso tiene un olor, que eso tiene una textura, que eso tiene un sonido cuando lo mueves, y todo eso va generando en nuestro cerebro recuerdos, va generando una cantidad de remembranzas que nos hacen ser muy felices o nos ponen muy tristes cuando vemos a algunas personas que ya no están presentes. Yo les recomendaría que se dedicaran de manera profunda a revisar su álbum de familia como objeto ahorita en cuarentena, para que cuando esta termine puedan entender la otra fotografía, esta que estamos viendo en el display, que le falta la textura, que le falta el olor, que le falta el sonido. ¿Okay? Entonces, lo que nos da este estar, este nuevo estar, es añorar nuestras sensaciones. O sea, ahora tenemos la ausencia, ahora valoramos las ausencias de nuestras sensaciones. Ya vamos a abordarlo un poquito más referido a otros temas más adelante, ¿no? Porque es un tema amplio, complejo, y mucha gente dice, bueno, pero es que no tenemos por qué salir de la cuarentena como nuevos seres. No, pero sí creo yo que vamos a salir como seres más sensibles en los fotógrafos específicamente, más sensibles a la luz como inicio del proceso. Gracias, profe. Es una reflexión súper interesante porque además es la pregunta que todos estamos haciendo, ¿no? A nivel artístico, ¿qué va a pasar con el arte una vez que salgamos de ese espacio de oscuridad? La pregunta es, ¿vamos a cambiar? ¿Seremos los mismos? ¿Los medios nos van a cambiar? Excelente la respuesta. Ahora vamos con la siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta es, fotografías sobre tipos de objetivos. Me imagino que son objetivos conceptuales. Acuérdense que esta clase es esencialmente conceptual. Entonces, profe, ¿cuáles son los objetivos conceptuales de la fotografía? Bien, vamos a hablar de varios objetos y objetivos. O sea, ahorita les hablé de la fotografía como objeto. Cuando les hablé del portarretrato, el álbum, en lo multisensorial, estábamos tratando la fotografía como un objeto. Es uno de los enfoques de la lectura de la fotografía. Yo veo la fotografía como una imagen, ¿no? Como una representación, y en ella es representado o están representados los objetos. ¿Ok? No es lo mismo, ¿no? Repito, cuando estoy mirando una imagen, yo puedo ver representados los objetos o los sujetos. Cuando veo la fotografía como un álbum o veo la fotografía como algo físico, material, estoy viendo la fotografía como objeto. No es lo mismo la fotografía objetual que la fotografía
como objeto. Pero además, la fotografía tiene un fin último, o sea, tiene un objeto. Ese fin último sería la de representar el mundo a través de un proceso, digamos, físico-químico, o a través de un proceso, en este caso, binario, como este que estamos viendo ahora, ¿no? Pero en la fotografía usamos objetivos en la cámara. Y esos objetivos tienen una función de extensión, como decía hace rato con Aglaya, tiene una función de extensión porque el ojo, por ejemplo, no puede desenfocar. Por más que usted intente mirar algo y desenfocar todo lo que está mirando, a menos que usted se pueda crear a sí misma una miopía excesiva, usted no puede desenfocar con su propio ojo. Para eso necesita una extensión. Y esa extensión es un objetivo. Pero ahora que estamos encerraditos, decimos, bueno, ¿qué hago yo con este lente 200 milímetros, 500 milímetros? Si he ido a la montaña o a una competencia o a una carrera de autos 2 veces en mi vida. Y ahora me doy cuenta que me está sobrando. ¿O qué hago yo ahora que miro mis fotos en mis archivos? Me pongo a ver mis fotos y un buen ejercicio que debe hacer todo fotógrafo. Oye, ¿con qué lente es esta foto? Ah, con un 24. Y esta con 24. Y aquella fotografía del cumpleaños con un 24. Y ese retrato que le hice a mi novia con un 24. Y este desnudo con un 24. No puede ser. No puede ser que usted esté atado a un ángulo determinado, con una nitidez determinada, con un tipo de foco determinado, con una escala determinada, porque entonces usted lo que está haciendo es gritar, 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 y cuando usted tiene algo cercano que grita tanto, usted decide irse de casa o irse a cuarentena para otro lado. Entonces, hay que empezar a mirar los objetivos no como cosa que le voy a mostrar a los demás para decir que yo tengo mucho poder adquisitivo, sino mirar el objetivo como una posibilidad de darle tono a mi voz, ¿no? De darle sentido a mi estilo. Entonces me quedo con el objetivo que habla como yo quiero hablar. ¿Por qué? Porque es la fotografía que yo sé hacer. Entonces, si usted hace fotografía de animales 2 veces al año y hace fotografías de grandes espacios una vez cada 20 días, pero hace mucho retrato, pero hace mucha fotografía de pequeños espacios, bueno, defínase de verdad. Venda todo eso que tiene, que le está sobrando, y dedíquese a comprar libros, fotolibros, a estudiar, a hacer talleres con distintos maestros para que pueda volcar ese nuevo conocimiento en una manera de decir las cosas. Cada vez que usted vea 20 fotos que tiene de distintas cosas con el mismo lente, 18 milímetros, 15 milímetros, piense que tiene al lado algo que le está gritando terriblemente en el oído. O mejor dicho, en este caso le está gritando visualmente, le está gritando en los ojos. Bueno, creo que hablé en este caso de los objetos, del objetual, de los objetivos, ¿no? Porque la pregunta es como abierta, ¿no? Gracias, profe. No, es muy interesante además porque creo que también hay un nivel de obsesión muy considerable con respecto a los equipos que se utilizan, ¿no? Y yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos puede haber dejado, no solamente tener clases con usted o con fotógrafos de su línea de pensamiento, es el hecho de que lo realmente valioso de un fotógrafo o una fotografía está detrás de la cámara. Entonces, yo creo que es algo hermoso que al menos a mí me ha hecho crecer mucho, ¿no? Entonces, continuamos. A ver. Bibliografía sobre fotografía. Imagen, otros. Entonces, Okay, esperamos a ver. la fotografía, bueno, como es un tipo de imagen, las imágenes son muchas, ¿no? Nosotros casi siempre hablamos de la fotografía como una imagen, ¿no? O nos referimos, o cuando queremos hablar de fotografía, hablamos siempre de imagen. Pero resulta que la imagen mental
la imagen de nuestros recuerdos no es una fotografía, pero es una imagen. Que la imagen que vemos en la pizarra cuando nos hablan de geometría en la clase de matemática son imágenes, pero no son fotografías. Que la pintura, el dibujo, producen imágenes, pero no son fotografías. Entonces la fotografía es un tipo de imagen. ¿Y cómo la diferenciamos entonces del resto de las imágenes? Porque, mira, en la fotografía está representado una mesa. Bueno, pero en la pintura también y en el grabado también. Entonces, ¿qué la diferencia a la fotografía del resto? Porque, bueno, la fotografía es biplana, sí, pero la pintura también, el dibujo también. Bueno, pero es que la, la fotografía puede copiar, puede ser iconizar la realidad. Bueno, pero la pintura también. Bueno, y entonces, ¿qué diferencia la fotografía del resto de las imágenes? Que la fotografía, este, inicialmente podemos decir que la fotografía es una imagen producida mecánicamente. Por supuesto, detrás de la cámara siempre hay alguien, ¿no? Pero está mediada por un equipo tecnológico, cosa que no ocurre con la pintura, no ocurre con el dibujo, ¿ok? No ocurre con la imagen mental, no ocurre con la pizarra de matemáticas. Pero además la fotografía tiene la posibilidad de capturar un tiempo, de zanjar, de cortar el tiempo histórico para sacar una tajada de ese tiempo histórico y dejar ese tiempo flotando allí, ¿no? En esa imagen que cada vez que uno la ve, le permite pensar que allí hay un pasado. Eso no ocurre con el resto de las artes de la imagen, pues, ¿no? Entonces, cuando ustedes leen un libro, por ejemplo, no sé, bueno, voy a poner un ejemplo de mi libro, pues, que yo establezco en la introducción que en ese libro vamos a usar la palabra imagen como imagen fotográfica, ¿no? Porque es un libro de fotografía. Bien, entonces, ya que di esta introducción, libros que tratan la imagen en general y son valiosísimos, es el libro de Aumont que se llama, si mal no recuerdo, se llama La imagen. Y está el libro de Zunzunegui que se llama Pensar la imagen y que está llevado hacia la fotografía. Yo creo que son dos libros que los pueden bajar, la red están en PDF, son un poquito complejitos, ¿no? Pero son libros que vale la pena estudiar. Estudiar cómo la fotografía se va desprendiendo del resto de las imágenes y profundizar en ella, pues. No son libros que los vayan a leer en una semana ni en un mes. Hay libros de esos que uno se puede tardar 8, 10 meses, poquito a poco, ¿no? No quiere decir que sea una lectura pesada. Simplemente es una lectura que hay que sentarse con una hoja y cosas, ¿no? Eso es lo que le recomendaría como para arrancar. Y en cuanto a la fotografía como imagen que afecta a la cultura, bueno, facilito leer el libro de Sontag, quizá uno de los libros más sencillos de leer, que se llama Sobre la fotografía. Si buscan en la red sobre la fotografía, se van a conseguir también el libro de Raúl Beceiro, que se llama Sobre la fotografía, que lo publicó la Universidad Simón Bolívar hace muchísimos años, muchísimos años. Bueno, eso sería como para empezar. Yo les puedo pasar si se necesitan un tema específico que investigar o que les interese. Bueno, mira, yo hago, qué sé yo, paisajes. Bueno, vamos a ver la fotografía y el paisaje. Bueno, uno de tantas cosas que uno guarda, siempre hay algo que puede compartir para que investiguen un poquito. Muchísimas gracias, profe. Bueno, sobre la fotografía es de Susan Sontag, lo pueden encontrar por ahora en la biblioteca online de la escuela, donde lo pueden leer de manera local, acceder a la página y lo pueden leer. Los demás están a disposición en varias oportunidades, en varias universidades, están a su disposición para lectura online, sobre todo la católica ofrece opciones muy interesantes. Y
Recuerden que siempre respetar el hecho de que algunas partes no lo van a encontrar para descarga, pero bueno, siempre es bueno también resúmenes y sinopsis que están a disposición de todos. Claro. La siguiente pregunta, profe, es así como muy general. Yo me imagino que será una forma de contextualizar, es poesía. Entonces me imagino que será la relación entre la imagen y la poesía. Bueno, mira, la imagen y la poesía, wow, sí, es un tema súper complejo, ¿no? Y, bueno, yo empezaría con una anécdota de un poeta, Charles Baudelaire. Eh, Cuando Charles Baudelaire, que además crítico de arte, eh, se dio cuenta de la fuerza que tenía la fotografía, pero que era producida, como dije hace rato, mediada a través de un equipo, de una máquina, dijo cosas terribles de la fotografía, terribles, terribles, como aquella de, eh, caramba, ¿cómo fue que habló es que no quiero decir una palabra como él, ¿no? Pero algo así como maldito el día que apareció la fotografía y decretó la muerte de la pintura, ¿no? Parafraseando un poco sus ideas. Este, y siempre la trató como la cenicienta de las artes. Bueno, no, el término no es la cenicienta, la criada de las artes, porque nunca iba a llegar a ser un arte verdadero porque estaba mediado a través de una máquina. Sin embargo, Baudelaire, que llegó a odiar tanto la fotografía, uno de los retratos más hermosos que llegó a ser Philippe Tornachot, Nadar, es un retrato que le hizo a Baudelaire. Y Baudelaire le escribe a su madre diciéndole que no pensó nunca que la fotografía pudiera captar su alma, pues, ¿no? Hay poetas que han amado la fotografía. eh, es que hay tanto, ahorita hay tanto escrito sobre la poesía y la fotografía. Yo creo que la fotografía, y lo dice en algún momento Zunzunegui, lo dice también Barthes en algún momento, que la fotografía es lo más parecido a la metáfora, porque la fotografía no puede ser, al igual que la poesía, leída en un solo sentido. O sea, cuando tú lees poesía y la lee otra persona, los tres leen cosas distintas, a pesar de que la escritura es tan codificada. En la fotografía, que es muy poco codificada, o casi nada, algunos autores dicen que es lo más parecido a la metáfora. Una misma fotografía vista por cuatro personas, van a haber cuatro lecturas distintas. Eh, Hemingway estuvo muy ligado a la fotografía y la poesía. Y hay un conversatorio que yo doy más o menos cada 3, 4 meses, que se llama La fotografía hecha palabra. Y en la fotografía hecha palabra vemos a muchos fotógrafos que han fotografiado poemas, que han fotografiado la poesía, y entonces hablaríamos de una doble poética, ¿no? Un autor venezolano, que ahorita, por cierto, tiene un libro nuevo relacionado con los objetos, se llama Objetos Poemados. Ha escrito mucho sobre poesía y fotografía. Se llama Alberto Hernández, un poeta de Maracay, que, bueno, acaban de nombrarlo ahorita como miembro de la Academia de la Lengua. Él ha escrito sobre eso. Y bueno, autores que han estado cercanos a la poesía y la fotografía. Ay, Dios mío, esa memoria mía no funciona muy bien. El, el novelista, no, se me fue el nombre. Ya en el transcurso me voy a acordar. Paul Auster. ¿Sí? Paul Auster. Paul Auster ha escrito una gran cantidad de novelas, ¿no? De textos, de narraciones, donde la base fundamental es la fotografía.
También está... son nombres de verdad que no me voy. Ya me iré acordando y les digo. Tiene que ver con batalla, el nombre del título del libro tiene que ver con una batalla y es un autor que está vivo, español, y también está relacionado con la fotografía, o sea, o su escritura parte de una fotografía. Bueno, hasta ahí pudiera hablarles de eso, ya me iré acordando en la medida que vayamos avanzando. Muchas gracias, profe. Bueno, aquí comentaba Cristal y comentaba Ángela que Walt Whitman también era fotógrafo y poeta, lo mismo que Juan Rulfo. De hecho, las fotografías de Juan Rulfo Ah, son un bueno, trabajo. Rulfo. Las Caramba, Juan Rulfo es yo recuerdo que una de mis primeras tareas de montaje fotográfico fue hacer el montaje de la obra de Juan Rulfo en la galería, pues, ¿no? A través de la Embajada de México. Y tuve todos wow, 30 originales de Juan Rulfo en mis manos. Sí, Juan Rulfo, claro. hermoso. Bien. Entonces, la siguiente pregunta dice, el autocuestionamiento como proceso para la ruptura de paradigmas personales. Imagino que será, ¿qué piensa usted sobre el uso de la fotografía como un medio catártico y constructivo, ¿no? Para crear nuevos lenguajes fotográficos. Sí, mira, yo creo que, bueno, cada uno de nosotros establece sus propios paradigmas, ¿no? Y intenta como constantemente tratar de flexibilizarlos. Eso es una tarea súper difícil. Pero cuando nosotros desarrollamos un portafolio o cuando desarrollamos un proyecto, pues llegamos a convertirlo en un portafolio, en la ejecución en ese proceso creativo, casi siempre empezamos a romper nuestras convicciones, nuestros paradigmas y empezamos a ceder y a ceder y a ceder. Y cuando tenemos ya armado ese nuevo hijo, resulta ser que lo presentamos ante el mundo de la validación del arte, el mundo de la validación fotográfica, y resulta que eso no logró romper el otro paradigma. El otro paradigma es el paradigma de los circuitos de validación. Yo diría que en este caso es el paradigma de la estética imperante de la fotografía. Entonces, los paradigmas fotográficos están fundamentados en los mitos. Nosotros tenemos muchísimos mitos en nuestra cabeza. Por ejemplo, uno de ellos es pensar que yo no puedo ser mejor nunca que Ansel Adams, que yo no puedo ser nunca mejor que Joseph Kudelka, ¿ves? Que yo no puedo ser mejor que Alfredo Boulton. ¿Por qué? Bueno, porque siempre pensamos en que yo debo ser mejor. Y como yo no voy a ser mejor que ellos, porque ellos tienen una estatura, una espesura de discurso que le ha dado la crítica y le ha dado los años y le ha dado su calidad, ¿no? Y su trabajo. Yo me limito y quizás el principal paradigma a romper en un fotógrafo o en un artista es su propia limitación entre el ser mejor o peor. Yo diría ahorita, por ejemplo, que muchos fotógrafos que yo conozco son mejores hoy día, que lo que pudiera ser Joseph Kudelka si viviera hoy día. Entonces, esto que estoy diciendo a mucha gente le parece rarísimo, ¿eh? Rarísimo. Pero es que el momento histórico, el momento estético que le tocó vivir a fotógrafos como Man Ray es tan distinto al momento histórico que le toca vivir a un fotógrafo de hoy día, que no podemos establecer esas competencias entre él es mejor que yo. Él fue mejor en su momento, pero en este momento habría que hacer nuevos paradigmas de qué es mejor o peor. Pero ese mejor o peor está relacionado con la necesidad de categorizarnos para poder comprender nuestros trabajos. Entonces, primer paradigma a romper, el mito que impone el sistema de validación. ¿Cómo lo rompo? Estudiándolo,
¿Cómo lo estudio? Analizándolo. ¿Cómo lo analizo? Investigando. ¿Cómo lo investigo? Bueno, dedicándole tiempo a esa otra parte de la fotografía que no tiene que ver con la tecnología. Entonces, cuando yo entiendo esos mitos y puedo hacer dentro de mí generar ideas y conceptos que me permitan llegar a un portafolio que rompa la estética que se estableció a través de esos mitos, entonces cuando yo salgo a la superficie de la estética contemporánea. Por eso usted ve que son muy pocos, pero muy, muy pocos, los fotógrafos que usted dice, wow, este fotógrafo del año 2002 o 2005 está haciendo unos trabajos que rompieron todos los esquemas. Vamos a poner un caso, Marcos López, un caso Nelson Garrido en Venezuela, ¿no? Un caso que fue nuestro fotógrafo Luis Brito, por ejemplo, que en su momento rompieron los esquemas y pudieron emerger. Para eso es necesario no solo romper nuestro paradigma, sino que voy a romper mi paradigma estudiando los paradigmas del contexto. Aquí me colocan a David LaChapelle, Kevin Correo, gracias Kevin. David LaChapelle rompió también los paradigmas establecidos de lo que era el retrato preelaborado. Pues. Y hay muchos, o sea, grandes cantidades de fotógrafos que hicieron eso. Gracias, profe. Es interesante la forma como concebimos la idea fotográfica como una idea que nos une con un concepto que a veces incluso nos supera, ¿no? Que es básicamente lo que parece resumir la siguiente pregunta, que es un poquito larga. La siguiente pregunta va más o menos así. Ya va, vamos un momentico. El principal instrumento de un fotógrafo son sus ojos. Por extraño que parezca, muchos fotógrafos eligen usar los ojos de otros fotógrafos, sea del pasado o del presente en vez de los suyos. ¿Están ciegos estos fotógrafos? Me imagino que se refiere a la imitación, a todo lo que es la fotografía o alguna relación con la imitación, no sé si intencional o no intencional. Le dejo ahí esa perla, Ya. profe. Mira, es una pregunta de verdad sumamente interesante en función de concebir cómo vemos nosotros la realidad. Vamos a plantearnos un poquito en Flusser, ¿no? O sea, tú ves tu realidad a través de tu experiencia in situ. O sea, saliste a la calle y tú estás viviendo eso, lo estás mirando con tus propios ojos. Pero lo que tú sabes de China, lo que sabes de Egipto, lo que sabes de Australia, lo que sabes de Corea del Norte, tú no lo estás viendo con tus ojos, lo estás viendo con el ojo de los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que tienen una cámara en la mano, porque todo lo que estás viendo lo estás viendo o en fotografía o en video. Si no, no lo estás viendo. ¿Ok? Claro, también ves la escritura, pero es una lectura distinta. Entonces, ese camarógrafo y ese fotógrafo son testigos de la realidad del mundo que tú no puedes ver en la experiencia propia. Entonces, lamento pues contradecir al maestro Álvarez Bravo, en este caso, pero decir que mirar a través del ojo del otro te niega un poco como individuo, como fotógrafo, yo creo que más bien es ser todo lo contrario, todo lo contrario. Si tú ves el 80% de tu mundo a través de los ojos de otros, cuando lo ves en Twitter, cuando lo ves en Instagram, cuando lo ves en Facebook, cuando lo ves en los museos, estás viendo a través de los ojos del otro. ¿Qué es lo que hay que hacer? A mi criterio, conviértete tú en los ojos del otro y analiza la mirada del otro. Cuando tú analizas la mirada del otro, es porque has estudiado la lectura de la fotografía.
Cuando tú estudias la lectura de la fotografía y ves cualquier imagen, te pones en el lugar de ese otro que está mirando. Y es cuando empiezas a decir, me encanta la mirada de este fotógrafo. Me encanta su manera de su ángulo de visión, me encanta su manera de posicionarse de la escena, me encanta su escala, me encanta. Y entonces tú vas creciendo de una manera lúdica, de una manera placentera, tú vas creciendo como individuo. Cuando tú te cierras a la mirada del otro, te estás cerrando al 80%, diría yo, de las interpretaciones del mundo. Y entonces te aíslas. Un fotógrafo se basa en mirar. Y cuando miras, te vas a encontrar, por ponerte un ejemplo, digamos, simple, ¿no? Te vas a encontrar con dos miradas siempre. Cuando tú ves una fotografía de un conflicto, de una boda o de algo, ves a un fotógrafo que tú sabes que él está ahí, porque él compone y tú dices, oye, pero esta mirada estoy viendo a través de él, lo entiendo. Esa mirada se llama una mirada diegética, pero hay fotógrafos que tú ves la imagen y tú no sientes su presencia. Tú dices, oye, ¿dónde está esta cámara? Esta imagen, el fotógrafo no existe, o sea, se compenetró tanto con las cosas que desapareció. Entonces ves esa mirada que ves, por ejemplo, en un reality show o esa mirada que ves en esta gente que supuestamente está sola en el mundo, la tiraron en un helicóptero por allá y tú dices, bueno, pero ¿cómo está sola si alguien la está grabando? Ese fotógrafo o ese camarógrafo que tú no sientes que está presente es una mirada heterodiegética. Entonces, esas dos miradas al final terminan siendo, a manera contraria al planteamiento, termina siendo la mirada del otro a través del cual tú educas tu propia mirada. Entonces lo que hay que hacer es analizar esas miradas, discernir qué de ellas es verdad, qué de ellas es mentira, y entonces empezamos a entender un poco la lectura fotográfica. Gracias, profe. Eso es un punto que siempre se debate, ¿no? Sobre todo en un tiempo donde hay cualquier cantidad de imágenes y que se producen a millones por minuto. O sea, la originalidad es un punto que difícilmente se puede llegar, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta. La fotografía como una herramienta para la educación. Ok, fíjate que acabamos de hablar de la lectura a través del otro, pero ¿cómo lo hicimos? Tratando de leer cómo los otros ven. Para mí se me hace un poquito sencillo porque tengo ya más de 30 años trabajando en la educación a través de la lectura de la imagen. Entonces, cuando cuando tú enseñas abres en la enseñanza en los primeros niveles, estoy hablando más o menos desde los 7 años de edad hasta los 16 años de edad, lo educas en función de la lectura de la imagen, no solo de la fotografía, de la imagen en general. Esa persona puede percibir de una manera más precisa el diseño, la pintura, el dibujo y sobre todo la fotografía que lo acompaña todo el día. Cuando una persona aprende o mejor dicho, percibe de una manera más profunda el diseño, entonces puede discernir en torno a la publicidad, puede discernir en torno al resto de las artes, a los libros, a todo, a la forma de los vehículos, puede determinarlos por estética. Entonces, eso es importantísimo para que alguien lo aprenda, pero ese aprendizaje es un aprendizaje que se tiene que dar en los primeros años. Algunos psicólogos plantean que muchos de estos aprendizajes comienzan a perder potencia más allá de los 16, 17 años. La mayoría de la gente que va a estudiar fotografía no ha tenido educación visual, bueno, muy poca gente, no los que van a estudiar, cualquiera que va a estudiar ingeniería, biología, pues la educación visual en nuestras escuelas prácticamente no existe. Pero entran a las escuelas de fotografía y empiezan a tratar este asunto de la imagen cuando ya tienen 18, 24, 30 y ya se vuelve un poquito difícil entenderlo. Entonces,
el lenguaje de la fotografía o el lenguaje visual, o sea, vamos a hablar, el lenguaje visual, además del lenguaje de la fotografía, deben formar parte del pensum de estudio de la mayoría de nuestros colegios y de nuestras escuelas de fotografía, inclusive que en algunas no lo tienen. Y el asunto compositivo, que forma parte del lenguaje visual, que ustedes lo van a también, tienen un taller dentro de poco con el profesor Lipaski, es una manera de llenar esos vacíos que hemos tenido en nuestra educación. No hay otra forma. Fíjate, tú aprendes a escribir desde que eres un niño con tu lectoescritura. Tú deberías aprender a leer la fotografía a través de una fotolectura que se te empieza a dar desde niño, para que puedas crecer entendiendo ese otro lenguaje. Menos mal que, bueno, pronto vamos a tener el taller de lenguaje y podemos ahondar, no de una manera densa y pesada, sino de una manera muy, muy lúdica. Vamos a poder profundizar en esto de la lectura y del lenguaje de la fotografía. La siguiente pregunta creo que fue respondida en la primera, que es nueva concepción de la fotografía post cuarentena. No sé si usted quiere agregar algo, profe. Bueno, es que tenía una anotación acá referido a eso y ya la voy a encontrar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver, déjame, vamos a pasar a la siguiente. En la conclusión ya debo haber encontrado lo que tenía. Ok, yo se la recuerdo, no se preocupe. Sí, es que lo estoy viendo, lo estoy buscando en mis hojas. Son tantas No se hojitas que preocupe. hago. No he Yo escribo conocido al primer genio muchas que se ha cosas. ordenado. A ver, el desnudo de la fotografía. La siguiente pregunta es, el desnudo en la fotografía como medio de expresión. El desnudo en la fotografía como medio de expresión. Ay, caramba, si pudiera, déjame ver si pudiera compartir una pantalla aquí. Sí, por supuesto, ya lo habilito para que pueda hacerlo. Espera un momento. Ajá. Déjame ver. Listo, ya puede convertir. Entonces, lo que Sí, tiene ya que quedó. hacer. Ok, buenísimo. Sí, aquí estoy compartiéndola ya. Ok. Sí, lo vemos. Vamos a ver, vamos a buscar por aquí algo relacionado con eso. Bueno, vamos a poner esta chica que está aquí. Todos la están viendo ahorita. Bueno, eso es un desnudo, ¿o no? Sí. Sí, es un desnudo, claro. Pero el desnudo existe desde que existe la fotografía. Bueno, quizás el primer cuerpo semidesnudo que yo llegué a ver, en una fotografía, fue el cuerpo de Bayard, 1840, creo, 41, y está con una media sábana encima, ¿no? El ahogado creo que se llama. Bayard protestando porque su participación en el invento fotográfico no fue tomado en cuenta. El desnudo es un campo, una extensión, vamos a llamarlo así, una extensión de piel muy corta, ¿no? O sea, cuando yo hago una fotografía de alguien desnudo, pues es una porción de piel que es extremadamente pequeña, es muy limitada. Sin embargo, como les dije ahorita, más o menos desde Bayard hasta ahorita tenemos unos 180 y tantos años de fotografías donde se ha abordado esa pequeña porción de cuerpo. Entonces yo me pregunto, ¿se puede ser original sobre tan pequeña porción de cuerpo? Sobre tan poca porción de piel. Es muy difícil. Entonces el desnudo quizás es uno de los temas que ha sido como donde se reincide y se reincide y se reincide y la gente dice, bueno, pero es que yo estoy haciendo desnudo originalísimo, ¿no? Es que es casi imposible hacer algo en el desnudo que sea originalísimo. Pero el desnudo ha establecido patrones relacionados con la belleza, el paradigma de imposición de los sistemas de validación. Aquí tenemos pues
en el caso femenino y aquí tenemos en el caso masculino. Entonces hay patrones preestablecidos. Aquí tenemos a Marilyn Monroe también, donde podemos ver un cuerpo que entre este cuerpo y este cuerpo, vemos que esto lo hace un fotógrafo más o menos de estudio, con poco conocimiento, sin mayores intereses de emerger en la superficie para romper los paradigmas, para nada, para nada. Mientras que esta fotografía que vemos acá, ya encontramos alguien que maneja mejor la forma, maneja mejor la luz, ya tiene otras intenciones, ¿no? Pero si encontramos, si vemos esta, por ejemplo, me disculpan que aparece esto acá, pero hay una desconfiguración acá. Ya hay alguien que está viendo el cuerpo y está viendo el desnudo como una intención eminentemente esteticista, ¿no? Y ya está rompiendo el paradigma de el cuerpo perfecto y la suprema belleza. Entonces, fíjense cómo desde el desnudo o desde el paisaje o desde el retrato o desde lo que sea en la fotografía, yo puedo, cuando he investigado las referencias al tema y al género, yo puedo emerger con algo no original, pero sí un poquito distinto, ¿no? Como Copland, por ejemplo. Copland es un fotógrafo que ha hecho prácticamente casi formas escultóricas con su propio cuerpo y fue un fotógrafo muy reconocido en los años 80, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con el desnudo que hemos visto generalmente, no, está atacando los sistemas de belleza impuestos. O vamos a ver este caso, ¿ok? Fíjense cómo también se hace un desnudo que alguien diría, oye, pero es que esto es feo. Bueno, depende de qué considere usted que deba ser feo. Eh, yo digo que esto también se relaciona con el cómo es verdaderamente la gente, ¿no? No es que todos seamos gordos, todos seamos flacos, o aquello es perfecto, esto es imperfecto. Insisto, mientras nuestro cerebro siga funcionando entre blanco y negro, perfecto, imperfecto, bueno, malo, categorizando de una manera definitiva entre dos partes, no vamos a poder romper los paradigmas. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, del trabajo de la piel de Carlos Martínez. Es una cosa totalmente distinta, más llevado hacia una especie de abstracción. Y sigue siendo un cuerpo desnudo. En este caso, pues más objetual, como una mano, más la foto de objeto como una mano. Bueno, vamos y seguimos por aquí. Y seguimos por aquí. Ajá. Ya, ok. No sé si eso... Y sigo buscando mi hojita por acá. Bueno, hablamos entonces del desnudo. Y ok, podemos como irnos otra vez a donde habíamos quedado. Sí, hay otra preguntita por allí. A ver, un momento, bueno, fue muy interesante, de verdad que no había pensado en que el desnudo es un motivo insistente desde los primeros tiempos del arte, ¿no? Aquí hay una Sí. frase que digamos que es medio genérica, teoría de la imagen. Me imagino que la pregunta va relacionada a qué considera usted es la teoría de la imagen y cómo es aplicable a lo que se está haciendo en la actualidad. Imagino así en general. Ok. Bueno, la teoría de la imagen es un término que fue muy manejado entre los años 80 y los años 90. Había la necesidad de explicar, en este instante, cuando estoy hablando de imagen, ya habíamos dicho que había muchas imágenes, ahorita estoy hablando de fotografía, ¿ok? De la imagen fotográfica. Porque supongo que la pregunta de la imagen se refiere más, como estamos muchos fotógrafos acá, a la imagen fotográfica. La imagen fotográfica tuvo un boom, ¿no? Algunos lo llaman, por ejemplo,
el caso de Bellis llama esto las hipersemiosis, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una necesidad de darle respuesta a la fotografía con diferencia al resto de las imágenes. Entonces ahí surgió el libro de Barthes, 1981, 1980. Ahí surgen algunos textos de Foucault, ahí es Zúñiga, Zunzunegui, perdón, ahí aparece Bellis, ahí aparece un montón de personas, Dubá, que comienzan a tratar de explicar la fotografía como desde el campo de la filosofía, desde el campo de la semiótica, pero de repente, ¡pum!, llegó el asunto digital. Cuando llega el asunto de la digitalización, que no es nuevo, viene de los años 70, cuando empieza el asunto de la digitalización a tomar fuerza, los que teorizaron de una manera densa sobre la fotografía como huella, desde la fotografía como indicador de que lo fotografiado existe en el mundo real, desde la fotografía como realidad misma, empezaron a darse cuenta que la cosa no era tan fácil. Y por ahí empezó Foncuberta ya en este siglo a hablar de la fotografía como mentira, de la posfotografía y de todas estas cosas, ¿no? Yo particularmente no hablo de posfotografía casi, ¿no? Porque la posfotografía es, es un término muy aplicable al arte, ¿no? Muy aplicable a la fotografía como arte, donde los fotógrafos comienzan a pasar de la fotografía a la imagen pura y empiezan a hacer instalaciones, empiezan a intervenir, a hibridar ese mundo maravillosísimo, maravilloso, maravilloso que es las hibridaciones de la fotografía con la escultura o con la instalación, con el espacio, pues, ¿no? Eso lo estudió muchísimo también una curadora que se llamaba Rosalind Krauss, un libro que es muy, muy denso el libro, pero Rosalind Krauss es importante que la leamos. Entonces, empieza a verse que la fotografía comienza a perder en la digitalización su carácter de huella de lo real, ¿no? Empieza a perder su carácter de veracidad. La gente comienza a dudar de que al ver una foto sea real. Yo le ponía de juego a un amigo, le decía, si tú ves a una foto de tu esposa abrazada de dos tipos saliendo de un bar, lo primero que piensas es, y él me decía que es un montaje. Claro, hay que pensar que es un montaje, pues que tú no puedes decir que eso es verdad. Tú dices que eso es un montaje, porque tienes fe en la realidad. Entonces, bueno, empezó a decaer el mundo de la teoría de la imagen, de la teoría de la fotografía, y la academia que había generado, me disculpa que hable así, ¿no? No quiero generar un sentimiento encontrado con la academia, ¿no? Pero la academia de alguna manera había generado todo un paradigma de la fotografía desde la teoría de la semiótica, ¿no? Y algunos otros desde la teoría de la pragmática y algunos otros desde la teoría de la hermenéutica. Entonces, bueno, nos encontramos acá con qué, con que la fotografía ya no tiene ese carácter de huella, de que ya José Pablo Concha nos habla en su libro La desmaterialización fotográfica, nos habla de una fotografía que ya no tiene cuerpo físico, que ya está totalmente desmaterializada, y hay nuevos enfoques que hablan de una fotografía que ya no es un lenguaje como era visto, o sea, mejor dicho, como fue siempre negado. La fotografía no es un lenguaje porque tú no puedes establecer oraciones. Bueno, ¿y cuál es el problema? Que yo no pueda establecer oraciones. Pues, Eco, a finales de los 70, dilucidó un poco el asunto. Pues. Entonces, la fotografía sí es un lenguaje, pero no es un lenguaje que se puede estudiar bajo las normas de la lingüística. Es, es
un lenguaje que se tiene que estudiar de una manera mucho más subjetiva, más abierta, y hoy día es totalmente aceptado, inclusive, que la fotografía es un texto que puede ser leído, pero no tiene verbos y predicados, oraciones, no tiene, qué sé yo, una sintaxis. No importa. No necesitamos una sintaxis para darle sentido a un mensaje. Yo no soy lingüista. Quizás en algunos casos esté diciendo cosas que algún lingüista diga, mira, eso no es así, pero la experiencia de todo lo que ha dicho los investigadores y la teoría desde el 2000 para acá es alejarse del enfoque lingüístico y enfocarse a un enfoque pragmático de la fotografía. Entonces, la fotografía, a los fotógrafos, por ejemplo, en mayoría, les interesa su uso. O sea, cuando usted está hablando, cuando usted está escribiendo, usted no dice, voy a poner aquí un verbo, estoy escribiendo un adjetivo. Esto es un artículo neutro. No, usted simplemente escribe. Cuando usted está fotografiando, usted no está pensando en cómo es el lenguaje de la fotografía. Usted simplemente la usa. Pero quienes conocen su lenguaje, la usan de una manera coherente, la usan de una manera densa, profunda. Quienes no conocen el lenguaje de la fotografía, la usan de una manera simple, como la foto del desnudo de la chica que vimos hace rato, que verdaderamente, pues, yo, por ejemplo, la usé porque busqué la foto que menos pudiera decir algo y encontré esa. Pero si no fuese por eso, simplemente ni la miro. Así como vemos nosotros en las redes, en Instagram, pasamos cientos de fotos que no le dedicamos ni siquiera medio segundo. ¿Por qué? Porque desde su lenguaje no nos dicen absolutamente nada. Entonces hay que entender este lenguaje. Bien. Ajá. Gracias, profe. Entonces, vamos con la siguiente pregunta Por que allá. ya encontré una. Ajá. Ok. Sí, 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 pero es que además encontré por ahí una, una pregunta sobre el fotógrafo. ¿Sí? ¿Era Ok. esa una que venía por ahí? Bueno, en realidad venía una así que es como medio críptica que pusieron fotografía. Me imagino que quiere escuchar su opinión general sobre la rama fotográfica. Y bueno, también hay una que comenta, me gustaría escuchar a Wilson hablar sobre la relación imagen-texto, espacio de lectura y un corpus de trabajo. Wow, eso es larguísimo. Mira, sí, cuando me hablaron de fotografía, yo puse aquí fotógrafo. ¿Qué es un fotógrafo? ¿O cómo definir un fotógrafo? Me pareció tan interesante esa pregunta que yo escribía por acá. Sí, porque todo el mundo dice, no, yo soy fotógrafo, sí, pero ¿qué es un fotógrafo? ¿Cómo lo definimos? Bueno, el que usa la cámara, sí, pero ¿y si usa simplemente la cámara porque la agarra y la dispara, pero no sabe nada de su manejo? No es fotógrafo. Como saben, pues yo siempre hago la diferencia fotografiante y fotógrafo. Fotografiante, el que usa la cámara para mantener una relación social, digamos, un tanto vacía, ¿no? Pero produce una grandísima cantidad de imágenes que tienen que ver con cómo comemos, cómo caminamos, cómo vemos el mar, cómo vemos la ciudad, la gente que pelea, o sea, hay toda una gran cantidad de fotografía anónima que la vemos en redes, ¿no? Y para nosotros es anónima, pues ni siquiera nos damos el trabajo de buscar quién la hizo porque no nos interesa. Y si nos interesara, nos volvemos locos, ¿no? Entonces, esa fotografía, que es la que hace, bueno, la maestra de la escuela a sus niños para mandársela al representante de la actividad que hicieron, ese no es un fotógrafo, es un fotografiante. No hay intenciones estéticas, no hay intenciones problematizantes, no hay un conocimiento profundo de la herramienta de trabajo, de la extensión. Entonces, bueno, el que tiene intenciones bien concebidas, bien claras, es el fotógrafo. Pero ¿cómo lo definimos? Entonces yo dije, bueno, pero es que el fotógrafo tiene definiciones para tantas partes de la sociedad. Y entonces decía, por ejemplo, ¿qué es el fotógrafo para el poder político? El fotógrafo es un generador
de insumos para el control social. Sí, o sea, todo lo que hace el fotógrafo, el poder lo ve con intenciones de vigilar la sociedad y controlarla. Pero el fotógrafo para el mercado es un ávido consumidor de tecnología. Al mercado no le interesa si el fotógrafo tiene buenas intenciones, malas intenciones, si es fotógrafo. No, no. Lo que le interesa es que es un ávido comprador de tecnología. Y para la sociología es un testigo de los cambios. A la sociología no le interesa el control que pueda tener el poder, ni le interesa si él compra demasiado o menos. A la sociología le interesa cómo él es testigo de los grandes cambios de la sociedad. O al antropólogo, bueno, que es un generador de documentos para la comprensión de las relaciones del hombre y su contexto. Y para la esposa, el fotógrafo es un derrochador del presupuesto familiar. Todo lo gasta en equipo. Y no sé, bueno, y para la sociedad es el testigo de los eventos, de los fenómenos que ocurren dentro de la comunidad. Entonces, el fotógrafo no tiene una definición clara de decir, es el que utiliza la luz para escribir. Es una definición extremadamente básica. Entonces, el fotógrafo es lo que el contexto de la pregunta nos indique, igual que la fotografía. ¿Qué es la fotografía? Bueno, para el mercado, para la industria es una cosa, para el poder la fotografía es otra cosa, para el arte la fotografía es otra cosa. Por eso yo cuando escribo mis textos hablo siempre de, por ejemplo, el lenguaje fotográfico y sus indefiniciones, la fotografía y su lectura y sus indefiniciones, porque es un mundo totalmente cargado de indefinición. ¿Y por qué? Porque la fotografía es el segundo elemento más importante de crecimiento de la humanidad a nivel comunicativo. Después de la escritura, la fotografía. Bueno, entonces, seguimos ahora con la pregunta esta extremadamente larga, que me encantaría escucharla también, me parece súper interesante. Dice, me gustaría escuchar a Wilson hablar sobre la relación imagen, texto, espacio de lectura y un corpus de trabajo, ¿no? Me parece, no solamente es una proposición hermosa, sino que es una hipótesis que abarca literatura, todo. o sea, es amplia la cosa. Todo. Sí. Bueno, a ver. Mira, ok, vamos a empezar por... no quiero empezar por el texto, pero sí, bueno, vamos a empezar por ahí, por la relación de la fotografía, el texto y... ay, discúlpame. Después, y el corpus, ¿ok? La fotografía, bueno, ya dijimos que era un lenguaje. Como lenguaje, yo envío un mensaje. Tal mensaje debe tener coherencia. Envío el mensaje para quién. Wow. La gente dice, bueno, yo hago fotografía para mí. No, usted no puede hacer fotografía solo para ser entendida por usted, porque entonces usted está negando la fotografía como lenguaje. Usted está negando la fotografía como forma de comunicación. La comunicación necesita un yo, un mensaje y un otro. Es como que usted diga, bueno, yo quiero vivir en pareja, pero sin pareja. Sin esposa o sin esposo. No, eso no es posible. Si quiere vivir en pareja, usted quiere vivir con alguien. Y usted piensa su vida en función de ese alguien. Entonces, cada vez que usted hace fotografía, muchos dicen, yo hago fotografía para mí. No, usted hace fotografía para que sea vista por alguien. Yo soy artista, entonces usted hace fotografía para interpretar la realidad y que sea gozada estéticamente por alguien.
Estamos claritos en ese alguien, ¿verdad? Si no hay ese alguien como receptor, como espectador, como lector, simplemente yo no estoy haciendo nada. Siempre pongo el ejemplo de quien escribe poemas y los oculta debajo del colchón. Es, bueno, lamentándolo mucho, nadie va a entender lo que usted diga, nadie va a criticar lo que usted diga, nadie va a saber lo que usted diga, porque simplemente la obra no llegó a su fin. El fin de la obra es comunicar. Estamos claritos, ¿verdad? Entonces, el fotógrafo tiene que definir a quién va dirigido su mensaje. Entonces, bueno, yo no voy a hacer una fotografía para Kevin, por ejemplo. Yo no voy a hacer una fotografía para Aglaya. Bueno, a veces la hago en función de hacer un obsequio, ¿no? Pero yo no envío un mensaje para una persona, pero sí envío un mensaje para un grupo de personas que yo sé que entienden mis mensajes. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando yo hago paisaje, porque es lo que amo, porque es lo que me gusta, porque es lo que mi estilo, mi género y también es mi tema, eh, casi siempre la comparto con gente que hace paisajes. Mis seguidores son paisajistas y a los que yo sigo son paisajistas. O sea, ¿qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de crear una comunidad que sea capaz de leerme como autor. Eh, y lo que investigo tiene que ver con el paisaje y lo que quisiera romper tiene que ver con el paisaje. Entonces, definitivamente, yo estoy elaborando un mensaje a través del paisaje. Estamos clarito ahí, ¿verdad? Pero eso me tiene que llevar a un corpus de obra, porque cuando yo hago una sola imagen, esa sola imagen puede ser analizada y disfrutada y todo lo que usted quiera, pero esa sola imagen tiene una narrativa particular. Cuando yo la introduzco en un corpus, en una cantidad determinada de imágenes, o sea, estoy haciendo un portafolio, entonces yo estoy uniendo enunciados, ¿no? Para que ese mensaje sea mejor comprendido, para que ese corpus muestre de una manera más determinante mi estilo de decir las cosas, y entonces al final eso se llamaría un discurso, ¿no? Sería un conjunto de enunciados. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedo entender esto de una mejor manera? Vuelvo al principio. La única manera de esto es entender el lenguaje de la fotografía, poder construir imágenes en función de un lenguaje para que tengan coherencia, poder armar a través de un proyecto un conjunto de imágenes que puedan establecer un discurso, poder ser visto por un conjunto de espectadores lectores que yo de algún modo en la medida que voy subiendo en mi aprendizaje fotográfico lo voy haciendo como más íntimo, como más cerradito, ¿no? Usted empieza leyendo suplementos, después que leyó Condorito, empezó a escribir cuentos y después, cuando ya usted está escribiendo novelas, usted no se reúne a leer Condorito, ¿ok? Usted se reúne con gente que hace novelas, que lee novelas, a discutir sobre novelas. Por eso, cuando usted ve los grandes artistas del mundo, de la historia, usted dice, bueno, ¿y qué hacía esa gente? Se iba por no sé, para una broma a mirar mujeres bailando pole dance, no. Se reunían poetas con otro poeta y otro poeta a tomar café, a beber cerveza, a escribir su cadáver exquisito, pero ¿de qué se habla? Bueno, mientras la gente que juega dominó habla de dónde pone el doble 6, los poetas hablan de poesía. Entonces los fotógrafos tenemos que retomar otra vez, después de la pandemia, ¿ok? Retomar otra vez el encuentro grupal con gente que esté a nuestro nivel de aprendizaje, que podamos discutir un libro. Les comento rapidito.
Alguien me preguntó una vez que por qué yo me he dedicado a este rollo a la investigación y todas estas cosas tan acá, ¿no? Tan viejo. Hubo un pequeño grupo que creamos en un restaurante chino que se llamaba El Pez Dorado, donde estaba Fernando Carrizales, Germán Malpica, Joana Pérez Daza, Carlos Martínez. ¿Y qué hacíamos ahí? Bueno, discutir. ¿Sobre qué? Sobre fotografía. O sea, nos íbamos a comer y hablábamos de un libro que habíamos leído, el mismo libro para todo el mundo, ¿no? Y bueno, hablábamos de eso. Y eso se llamó el Grupo Pez, porque además Chuao Pescado, Fernando Carrizales vivía a la orilla del mar, yo vivía en el mar, todo el mundo tenía relación con el mar, bueno, Chuao Pescado, y se llamó el Grupo Pez. Ese Grupo Pez se reunía cada 15 días a comer comida china en el Pez Dorado y a discutir libros de nuestro nivel de estudio. Entonces, eso planteaba retos con fechas, es decir, vamos a escribir sobre este tema y tenerlo listo para la próxima reunión del grupo PES. Y así fuimos creciendo. Entonces, no se meta en la cabeza que usted hace fotografía para usted. Y si fuera así, usted no estuviera publicando la foto y mirando cada 5 segundos cuántos me gusta le han puesto, cuántos corazoncitos y cuántos seguidores le dio esa foto. Si usted hace eso es porque usted está haciendo fotografía para que alguien lo acepte y acepte su mensaje. Eso demuestra que usted está haciendo fotografía para ese grupo de seguidores. Hay gente que tiene medio millón de seguidores y hace su fotografía, la pone ahí y solamente 50 personas le comentan la foto. Entonces, bueno, usted está haciendo fotografías para ese grupo. Los demás tienen que ver con una razón comercial distinta. Ah, perdón, y ese corpus del que hablé ahorita, ese texto convertido en corpus, en portafolio, y siempre voy a insistir, si usted no tiene portafolio, usted no tiene obra. Es que yo tengo una foto aquí, tengo una foto allá. No, usted no tiene obra. La obra tiene que ser cerrada discursivamente en el campo de la fotografía. Es que yo hago obras únicas. Bueno, agarre sus obras únicas y conviértalas en un portafolio, ¿ok? Donde alguien pueda mirar eso con una coherencia. Bien. Bueno, creo que voy a dejarlo hasta ahí, pero no estoy regañando ni nada, sino diciéndoles de una manera reflexiva que hay que replantearse esto y aprovechar este tiempo que tenemos encerradito para ordenar carpetas, cerrar proyectos o por lo menos ponerle fecha al cierre de nuestros proyectos a través de las revisiones de portafolio. Estupendo, profe. Aquí la otra pregunta, bueno, aquí es más proposición de temas. Temas de estética de fotografía. Así a lo amplio. Temas de estética de la fotografía. En la Bueno, mira, fotografía, perdón. hay un libro de estética de la fotografía que no es complejo. Es una recopilación histórica de los textos fíjense, siempre les han hablado ustedes en historia de la fotografía, el tal movimiento de la fotografía se dio entre 1926 y 1900, y el otro movimiento se dio. Pero cada movimiento, importante, cada movimiento de la fotografía, llámese la fotografía directa, llámese qué sé yo, la abstracción, llámese la nueva figuración, la nueva objetividad. Cada una de ellas tenía un manifiesto, un texto, un ensayo que hacía un crítico o un estudioso de ese grupo, que era como los parámetros en los que ese grupo, fíjense que vuelvo a decir la palabra grupo, como aquellos que se reunían en el bar, ¿no? Ese grupo generaba un manifiesto y ese manifiesto daba los parámetros estéticos del manifiesto. ¿Y para qué? ¿Para qué si ya tenemos parámetros estéticos tú vas a poner otro? Porque había necesidad de salir a la superficie. Para salir a la superficie hay que romper al submarino. Y romper al submarino implica romper la estética que nos contiene. Entonces, Joan Focuberta tiene un libro que se llama La estética de la fotografía o la estética fotográfica, donde recopila 23
manifiestos de 23 movimientos estéticos de la fotografía. Bueno, hay uno que no llegó a ser un movimiento. Hay un texto ahí hermoso de Alfredo Bulton, que es una pregunta, es una reflexión. ¿Es la fotografía un arte? Y hay todo un proceso reflexivo. Y entonces ahí usted se va a dar cuenta cómo cada manifiesto estético generaba un cambio fuerte en la manera de ver la fotografía. Se van a encontrar con algo interesantísimo. La mayoría de los manifiestos que han hecho grandes cambios en la estética fotográfica se han dado en Europa. Sin embargo, la mayoría de la fotografía que nosotros consumimos es una fotografía norteamericana. Entonces, la visión alemana, la visión italiana de la fotografía, la estudiamos poco, pero precisamente fueron los alemanes y los italianos quienes antes de los años 50 del siglo XX generaron una gran cantidad de movimiento estético. Y el otro libro que yo me pasé mucho tiempo leyendo ese libro porque es un libro denso, que se llama La estética fotográfica. Es un libro de François Solage y claro, es llevaderito, pero es un libro que tiene 400 y tantas páginas. Me pareció un libro maravilloso y lo leí con un montón ¿cómo se llama? Estas cositas, Aglaya, estas cositas que tienen peguita, papelitos Post-it. estos. Post-it. Ok, bueno. El libro tuve que llenarlo de papelitos de estos pegados por todas partes y anotaciones y rayados. Y tuve digamos, la buena experiencia en que en algún momento François Solage, el autor del libro, fue invitado por Venezuela y vino a dar un taller sobre los cuerpos políticos y tuve la oportunidad de conocer a François Solage y de ver y de entender un poco mejor su asunto de la estética. Esos son dos libros que yo creo que debería, el que vaya a estudiar estética y la fotografía, pudiera como tenerlos ahí en la biblioteca y no se fajen, por favor, con ellos. Si usted no es investigador, no se meta con eso, sino simplemente úselo como libro de consultita. Agarre, cada vez que tenga algo, el desnudo, voy, agarro ahí y le echo una leidita. Ah, perdón, si quieren entender la estética y la belleza, la estética y la fealdad de una manera divina, divina, con un café, con una copita de vino o de cocuy, consíganse, creo que lo pueden bajar también. La historia de la belleza de Humberto Eco y la historia de la fealdad también de Humberto Eco. Son unas Biblias gigantes de los patrones estéticos de la belleza y de los patrones estéticos de la fealdad. Si a alguien le interesa muchísimo más la fealdad, resultados de la web estética de la fotografía, mira, el de François Solage, hay algunos, hay resumen de la obra. Es más, yo les recomiendo más bien que se vayan a eso, a ver el resumen de la obra, pues le decía un libro de 400, yo ahorita ya no lo hago, pues no, eso era como un castigo que me hice. Mire, bueno, hay un libro al que le guste el asunto de la fealdad. Hay un libro que fue la primera estética de la fealdad que se publicó, que es de Rosenkraus, de 1858, creo, que Rosenkraus escribe La estética de la fealdad. Ese libro maravilloso, maravilloso. Y si ese lo unen al libro de Humberto Eco, y luego empiezan a ver autores como Nobreda, autores como Peter Witkins, como Andrés Serrano, como Garrido, wow, va a ser toda una experiencia, de verdad. ¿Por qué? Porque una vez que entienden esa estética, dice, ok, a romper el submarino y a asomar la cabeza en la superficie. Muchísimas gracias, profe. Es un tema extenso que además extiende en todas las obras, ¿no? En todas las formas de arte. Creo que la fotografía es digamos que ahorita es la forma más inmediata de entenderla y eso me parece también fascinante. Entonces, aquí le preguntan, profe, sobre el portafolio profesional. No especifican qué, de modo que me imagino que será algo así como muy amplio sobre qué considera usted un portafolio, me imagino. Sí, mira, en mi blog se llama La fotografía inacabada.
yo tengo, así como está el del selfie que tú me comentabas temprano, yo tengo un ensayo que habla sobre el portafolio. Entonces, eh, creo que se llama portafolio, revisión o visionado. El portafolio tiene tres vertientes, ¿no? Eh, el portafolio, hay un portafolio de obra, que es el portafolio del artista, que es al que a nosotros nos interesa. Hay un portafolio de productos, que es aquel que muestran los publicistas, ¿no? Fíjense que el publicista está mostrando fotografías de productos que no son obras de arte. No está referido a lo que va a terminar siendo un fotolibro, ¿ok? No, no va a tener un más allá. Entonces, ese portafolio es de producto. Puede ser un portafolio, por ejemplo, de artículos de peluquería, de X, ¿no? Y hay un portafolio profesional, digamos, de empleo, que tú dices, bueno, yo voy a llevar, soy fotógrafo y voy a llevar a esta agencia de publicidad todo lo que yo, cuáles son mis capacidades, todo lo que yo puedo realizar con la fotografía, lo que soy capaz de hacer. Eso es distinto. Esos dos portafolios no nos interesan mucho, ¿ok? Con respecto al portafolio de obra, eh, casi siempre es un paso para algo más. O sea, el portafolio de obra es como la puerta de entrada a la gran sala de la culminación. Me explico. Quiero hacer una exhibición en el Museo Contemporáneo de Caracas, o el Museo de Bellas Artes, porque abrieron una convocatoria X. El Museo de Bellas Artes no abre convocatorias desde hace mucho tiempo, pero bueno, supongamos. Entonces, yo me llevo mi portafolio de mi obra y lo entrego en el museo. Así era en nuestra época. Lo entrego en el museo. Yo quiero participar en un nuevo llamado que están haciendo para un libro en Italia. Pues yo entrego mi portafolio de obra para que ese editor, al verlo, decida si o no mi libro, mi portafolio, se puede convertir en un libro. Como ven, para un fotolibro, para una exhibición, para una proyección, para un premio, para una beca, para una residencia, lo que uno presenta es un portafolio. Por eso decía, si usted no tiene portafolio, olvídese del tango. Hay que tener el portafolio. ¿Y cómo hago para tener un portafolio? Usted tiene que dedicarse ahorita a revisar sus archivos, a ver cuáles temas son coherentes, cuáles imágenes en ese tema pueden generar un discurso y participar de varias revisiones. Hay gente que agarra su portafolio y se va directo para un visionado y en el visionado se estrella. ¿Ok? Las revisiones las hacen los profesores, las revisiones las hacemos los investigadores, las revisiones las hacemos los críticos, las revisiones las hacen los curadores. ¿Ok? La revisión es un paso o muchas revisiones son pasos previos al visionado. El visionado la hacen los curadores o los críticos o los investigadores en función de formar parte de una colección, formar parte de un concurso, Entonces, mientras que en la revisión podemos intercambiar opiniones, mira, mejora esto, aquí tu técnica no está funcionando en el blanco y negro, estas fotografías no tienen la suficiente coherencia en la narración, este cúmulo de fotografías pues no dice nada, vamos a ver qué más tienes ahí guardado en tu disco duro para ir ordenando, bla, bla, bla. En el visionado, una revisión dura aproximadamente una hora y media. Hay proyectos de revisiones que duran 5 sesiones de hora y media, pero es un intercambio de opiniones y de ir armando para que eso termine en un portafolio
completo, pues ya cerrado. Ese portafolio cerrado que usted ya el visionado tiene de 20 a 30 minutos para que el visionador diga, esto no me interesa, o esto sí me interesa. Y le diga, bueno, mira, esto que tú estás planteando acá, bello tu portafolio, una narración hermosísima, pero lamentablemente te quedaste en la habitación del submarino. Ni siquiera saliste a ver dónde estaba la escotilla. ¿Ves? Y bueno, y chao. ¿Cuánto cuesta un visionado? Cuesta más o menos 3, 4 y hasta 5 veces lo que cuesta una revisión. ¿Qué debe hacer usted? Haga varias revisiones hasta que tenga su portafolio cerrado, y con su portafolio cerrado al brazo dice, bueno, yo voy ahora a presentarme a un visionado porque sé que estoy preparado para ello. Ustedes ven que los boxeadores no van a los campeonatos mundiales si no han hecho por lo menos 15 peleas anteriores. ¿Entendido? Entonces, cada vez nosotros lo que decidimos es, bueno, mira, voy a hacer este portafolio y se lo voy a mostrar a los amigos míos que hacen fotografía del mismo tema. Y los amigos de ustedes le van a decir, bueno, mira, esto si lo hubiese hecho con una Nikon, con una Canon, o, esto, no, o sea, busquen un nivel de lectura, un nivel de interpretación, un nivel teórico, un nivel estético que le pueda colocar su fotografía, sacarla del medio en el que usted se encuentra y presentarla, retarla al momento estético, histórico que usted está viviendo. Y eso, para eso necesita gente que sepa de eso, ¿ok? En su escuela, en EFA tienen gente que sabe de eso. Afuera hay gente que sabe de eso. O sea, dedíquese a buscarlo y baje un poquito la mirada, haga el ejercicio reflexivo de la humildad, ¿ok? Hacia el otro. Y búsquese gente que sea humilde también, ¿no? Por supuesto. Bueno, no sé si con eso cerramos el portafolio, pero lo del portafolio es algo muchísimo más complejo de lo que le estoy hablando, pero sin eso no tenemos nada. Nadie compra una idea. Las ideas no se ven, las ideas no están materializadas. Todo eso, si se materializa, es en el portafolio. Así que a pensar en esta cuarentena, en colocar papelitos de estos que diga, ajá, portafolio número 1, primera revisión, segunda revisión, tercera revisión. Los portafolios también los puede hacer en digital, los puede mostrar digitalmente. Ay, Estoy por aquí, ¿no? Estoy por ahí. Soy se le Arlet. acabó el Hola. café. No, Hola, Aglaya, Arlet, ¿cómo estás? ¿cómo estás? No, es que Aglaya tiene un compromiso ahorita con la gente de Feminismo Inc. Tiene un vivo y entonces se va a Ok, preparar ok, ok. para eso. Bueno, Entonces bienvenida. vengo yo que vengo saliendo de otra clase. Es muy cómico, van a ver en mis historias una foto en donde tengo en un Zoom una clase que estoy tomando de crítica de arte y en el otro Zoom tengo a Wilson. O sea, nos vamos a volver locos con esta cosa. Escuché todo lo del portafolio, Ok. súper interesante, y creo, Wilson, que además es algo que dejamos, dejamos como de lado, ¿no? No nos preocupamos en mantener portafolio, en tener portafolio, no, lo hacemos solamente cuando alguien nos dice, oye, ¿tendrás un portafolio? ¡Wow! Es una tarea constante, Sí, además, el portafolio. vamos a hacerlo rapidito si alguien nos los pide. Exacto, Sí. no funciona de esa manera. Entonces hay que estar como súper pilas con eso, ¿no? Por Claro, ahí, y una cosa importante al tener el portafolio es que ya con ese cuerpo físico, usted bueno, si lo tiene digital también, pues lo convierte en una especie de PDF y por favor, inscríbalo en su derecho legal, ¿no? De tenerlo, inscríbalo en su autoría intelectual, que son 2 servicios que da la Biblioteca Nacional, y ya considerado entonces como obra, con su título y todas las cosas, de manera que eso, si algún editor se interesa, pues inmediatamente va a una impresión. claro, ¿no? Muy, muy bueno.
Que levante la mano quien tenga el portafolio listo. Todo el mundo se esconde. ¿Quién? ¿Yo? No, yo no. Sí. Este, no, sí, y lo del registro está súper interesante y bueno, creo que cada quien en su país debe averiguar un poco sobre eso, ¿no? Sobre el registro de Ajá. portafolio, bueno, funcionará de acuerdo a las leyes de cada región, de cada territorio, pero Sí, bueno, esta cuarentena, bueno, yo sé que, bueno, para muchos no nos sobra el tiempo, para otros puede que sí o no, pero bueno, puede ser un momento para revisar el archivo, empezar a pensar en portafolio, etcétera, y después, sí, bueno, ponerlo a la visión de alguien, pues que pueda darle una guía, una visión crítica, que también es súper importante, ¿no? sí. Yo creo que, bueno, definitivamente esto que, volviendo un poco a la pregunta de la cuarentena y estas cosas que la había ido como dejando, pero ya encontré la hojita, es que aprovechar pues esta oportunidad de estas proyecciones, de estos encuentros ¿cómo se llama? En línea, pero de manera organizada. De manera Claro. organizada porque a veces decimos, bueno, sí, yo quiero aprender un poco más de fotografía, pero también quiero aprender un poco más de cocina, voy a aprovechar que tengo un poco de pantalones rotos, voy a aprender a coser. Y entonces, pues, No. nos, nos diluimos, ¿no? En las atenciones. Y bueno, empezar a formar un hilo conductor, el proceso creativo tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor, seguirlo al pie de la letra, siempre desde el taller creativo. Y el taller creativo es suyo en su casita. ¿Okay? Hay que hacer una No sé si tienen curaduría, otra. una curaduría de contenido, del contenido que consumimos también, Ya. porque si no nos vamos a volver locos. Bueno, yo creo que hay una última pregunta nada más con la que yo creo que podemos cerrar, profe, que es sobre las Ajá. nuevas o las tendencias de la fotografía en la actualidad. Como que ve usted cuáles son las tendencias de la fotografía más contemporánea, por dónde están yéndose los tiros. Mira, me voy a meter en temas un poquito peliones, ¿no? Tú sabes que hay, Dios mío. No, a usted le Bueno, sí, gusta. vamos a tratar el tema, vamos a tratar el tema. Mira, la fotografía, desde que perdió su sentido de huella, de lo real, vamos otra vez a los años 80 y tal, ¿no? Que ya empezó a pensarse en que la fotografía definitivamente no era el espejo de la realidad, como llamó Benjamin, o no es el análogo perfecto, como dijo Bartes. Este, entonces empezó a entrar en el campo de la ficción, ¿ves? Y muchos autores empezaron a buscar, a investigar, y te consigues con autores como Rylander, ¿no? Y ya estamos hablando de finales siglo XIX, principios siglo XX, que ya, Pitch Robinson, que ya estaban haciendo trabajos que eran montajes con una gran calidad, pero eran montajes, todo eso que uno estaba viendo como una foto única era una puesta en escena. Entonces empezó a desarrollarse los 80 para acá, como a retomar el asunto de que no toda fotografía es real, pero no toda ficción es mentira, ¿no? Entonces, el teatro, por ejemplo, no es mentira, el teatro es una realidad, pero lo que estamos observando es ficción, ¿no? Eh, sin hablar de ello como género, sino que lo que estamos hablando no existe en el mundo real, sino que es actuado. Entonces, la fotografía empezó a recopilar otra vez obras donde lo que era fotografiado como una puesta en escena. Y ahí surgen autores, hace rato hablamos de La Chapelle, aquí lo nombramos, vemos ahí, los retratos de La Chapelle son unas puestas en escena, el trabajo de Garrido es una puesta en escena, el trabajo de Marcos López es una puesta en escena,
el trabajo de Serrano, Andrés Serrano, puesta en escena. Hay muchísimas, ¿no? Entonces, hacia allá empezó a dirigirse a una fotografía donde el solo fotógrafo no puede. Necesita un equipo de personas que trabajen a su alrededor y que lo ayuden con la producción. ¿Ves? Entonces, hoy día, los fotógrafos que están, digamos, más o menos emergiendo, son fotógrafos que trabajan con grandes equipos, no grandes equipos fotográficos, sino con grandes equipos de producción. Y, por supuesto, reunirse, o sea, ya cuando la autoría queda como un poco diluida entre tantas personas, aunque siempre el fotógrafo, la foto es del fotógrafo que dirige a ese grupo, a diferencia del cine donde la autoría está más ligada al productor, la nueva fotografía empezó a buscar el colectivo. Entonces, el colectivo genera el grupo de producción del fotógrafo. Y entonces los colectivos empezaron a dividirse vamos a hablar básicamente de tres, ¿no? El colectivo que se reúne en función de la formación del fotógrafo, como fue el caso de donde yo estuve en Movimiento Diafragma, fueron 12 años como colectivo, que nos dedicamos a traer fotógrafos que nos enseñaran cosas, ¿no? Nos enseñaran a leer, a copiar y todo lo demás. Pero producíamos una obra con firma individual, pero cuya decisión de salida al público era colectiva. O sea, Arlé Montilla hizo una fotografía dentro del grupo, la pone sobre la mesa si hay un evento, un concurso, y el resto del grupo le decía, mira, esto no representa a nuestro grupo en condiciones de calidad, ¿no? En condiciones de presentación, porque nosotros teníamos una idea determinada de identidad, ¿no? Como grupo. Entonces, bueno, Diafragma fue un grupo muy exitoso porque las decisiones se tomaban entre 6, aun cuando la foto era tuya y salía a nombre tuyo, pero entre 6. Hay otros grupos, hay un grupo peruano que quizás ahorita les podamos mostrar una foto, que la fotografía sale a nombre del colectivo, o sea, el autor desaparece. La fotografía sale, aquí hay uno que se llama Cholita Chic, ¿no? Aquí en Chile. La fotografía, aun cuando sea hecha por cualquiera de los miembros, sale a la luz pública con el nombre del grupo. Y todos trabajan en función de una idea. O sea, nos planteamos un problema fotográfico y lo abordamos entre 6, entre 8 personas, y así sea una foto que tú digas, esta foto la tomó un fotógrafo, sí, porque la foto es un retrato, sí, pero su concepción como retrato fue discutida en un colectivo. Entonces, fíjate, hay colectivos donde se mantiene la autoría, pero el colectivo sirve de curador. Hay colectivos donde la autoría se diluye, de manera que autor y curaduría están dentro del mismo grupo. Y hay colectivos donde es la idea, la afinidad, lo que une al grupo. Que es la mayoría, por ejemplo, de los colectivos donde cada quien hace su obra, que no necesariamente esté referida al tema o género. Cada quien hace su obra como le parece, pues. Cada quien muestra su obra como le parece. Pero hay un punto en común que puede ser ideológico, que puede ser filosófico, que puede ser lo que sea. Entonces el punto en común no es fotográfico. El punto en común es la similitud de pensamiento en torno a la filosofía, en torno a lo ideológico, en torno a lo político, en torno a cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, esos grupos son los que más existen hoy día en el mundo, pero no tienen identidad visual. Porque cuando tú ves la foto de un miembro del grupo y de otro miembro del grupo, si no te dicen que están metidos en un grupo, son fotógrafos totalmente distintos. Es una gran diferencia con respecto
a lo que fue la fotografía, el strike photography, por ejemplo, en 1908, creo, hasta 1913. Los fotógrafos estaban comprometidos, todos, con una estética, con un tema, con una manera de decir las cosas, o lo que fue el grupo de Carmel, el de la tradición de Monterrey, por la escuela de Adams y Weston. Todos están comprometidos con el espacio, con la calidad, con el paisaje o con el objeto, pero habían unas discusiones gigantescas en si esa fotografía representaba identidad grupal. Entonces, hoy día se habla de una manera muy libre sobre los colectivos fotográficos. Entonces, hay colectivos de fotógrafos, hay colectivos fotográficos y hay colectivos ideológicos que usan la fotografía como un punto en común, perdón, usan su convicción como punto en común, además de que todos son fotógrafos, pero no tienen intenciones de generar una estética de grupo, no tienen intenciones de hacer una identidad de grupo. Entonces, en los años 50 existieron los clubes fotográficos. Bueno, los clubes fotográficos existen, creo que desde 1870 hasta los años 60. Yo llegué a conocer, sobre todo en Argentina, se dieron muchísimos clubes de la fotografía. ¿Qué hacía un club fotográfico? Bueno, reunir gente que tenía como punto en común hacer fotografía, pero cada quien hacía fotografía como quería, ¿ok? Y ahí se discutía para aprender y para tratar de buscar, digamos, algún punto en común en cuanto a tema o género. Había una crítica muy sabrosa, ¿no? Hoy día la mayoría de los grupos fotográficos se dan en redes, conocemos muchos fotógrafos de tal y fotógrafos de tal y fotógrafos de tal, que no tienen puntos en común, que no tienen un conocimiento suficiente como para la crítica y como es tan rápido decir no sé, en 2 líneas lo que yo pienso de tu trabajo, terminan siendo muy ofensivos, terminan siendo comentarios que disgregan, ¿no? Entonces, esos son colectivos virtuales que no, y hay otros colectivos de estudio. Entonces, hay que ver el término del colectivo con una manera más, digamos, más con pinzas y sacar, por ejemplo, agarrar un colectivo X de Estados Unidos o de Francia y empezar a colocar, bueno, cuáles son los que entran acá, pues, los fotógrafos que lo componen, cuáles son sus planteamientos estéticos, cuáles son sus fotografías principales conocidas, cuáles son sus ideas, qué pretenden desde el punto de vista de la estética o qué pretenden desde el punto de vista social o antropológico, o ideológico o político. ¿Ok? A veces, pues, las veces que he discutido esto así en público, hay personas de los colectivos que me dicen que yo tengo una posición anticolectiva, ¿no? Todo lo contrario. Yo quizás si lo que más disfruto de la fotografía, sobre todo en Latinoamérica, es la fotografía hecha en colectivo. ¿Por qué? Porque es una nueva tendencia, porque es una tendencia donde se dan relaciones estrechas en torno a la estética y porque además quizás lo más importante es que yo solo no tengo el dinero suficiente para producir un libro, para producir una obra, una exhibición, y ese colectivo se plantea tener fondos suficientes para que sus miembros puedan culminar sus proyectos. ¿Ves? En Venezuela hubo el grupo Sentidos de Maracaibo, que lo conformaban 23 fotógrafos. En San Cristóbal, en Venezuela, estuvo los Duendes de la Luz, que se dedicaron a la docencia en las barriadas, la docencia fotográfica, mientras en Aragua estaba el movimiento de diafragma, que se dedicaba más al asunto estético. Entonces, bueno, no sé si eso O sea que el fotógrafo que cuando solitario, salgamos, el fotógrafo solitario está, no se es está perdiendo. tendencia, no es tendencia. O sea, los que se van con su No, camarita no por es tendencia, ahí, pero fíjate algo importante. Ahorita, otra, pues yo había dejado esa pregunta como varias veces. ¿Qué va a pasar después? Bueno, yo creo que ahorita el fotógrafo que está encerradito también dice, por fin entiendo mi ausencia, por fin extraño la presencia. Entonces el fotógrafo que salga de aquí
va a salir ahora con intenciones más grupales. Además, que se vio obligado a construir cosas que fotografiar, porque ya no está en la calle. Entonces ahora construye cosas en la mesa, o sea, está haciendo ficciones puestas en escena, y si se dedica a estudiar la puesta en escena, va a salir de aquí directo a formar un grupo y que ese grupo le permita el apoyo suficiente para grandes puestas en escena y que entre todos puedan tener la economía suficiente para llevar eso a la realidad. Eso es otra cosa maravillosa que nos está dejando este aprendizaje. Sí. Pregunta Kevin que dónde queda la crítica fotográfica. Bueno, hay críticos de la fotografía, Mira, la realmente crítica ahora fotográfica está no, ahorita como en no una especie existe. de... Sí, 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 claro, 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 claro. pero ¿dónde Mira, están? ¿tú recuerdas esta gente de circo que pone una pelota y encima una tabla y pone sus pies y comienza a balancearse, ¿no? La crítica fotográfica, desde que había crecido muchísimo con la academia y esos análisis semióticos, y tú leías de repente un análisis de eso y decías, bueno, estoy viendo la foto, de realidad no entiendo mucho. Se quedó congelado. Ay, se cayó Wilson. Bueno, me quedo yo. Wilson, sí, se cayó. Se pasmó. ¿Volverá? ¿No volverá? Le voy a escribir por WhatsApp. Pero debe estar por ahí. Pero estábamos por terminar igual. No, esa era como que la última pregunta. ¿Y me oyes? Ahí está, ¿dónde está? Es que verdad que Ahí estoy. está como por todos lados, tiene como varios. No, una sola camarita, no como la otra vez. Ah, muy bien. Bueno, mira, la crítica, cuando esto que hablé hace rato, en los años 80 desaparece ese sentido de huella y resulta que toda la teoría está fundamentada en eso, los críticos se quedan sin un piso teórico, ¿no? O sea, exagerando, pero el piso teórico comienza a resquebrajarse y quedan como montados en esa tablita sobre el balón y no termina de estabilizarse esta Muy tierra bien. movediza ¿Puedes bajar, de la posmodernidad. ¿te puedes Entonces, bajar un poquito? es necesario Ya se me mete. que se asienten un poquito las arenas, ¿no? Y que se vuelva a solidificar un poco el piso. Pero hay crítico en la fotografía, claro, porque la acción crítica, que es una acción que va desde la lectura hasta pasando por el análisis de lo contextual, de lo morfológico, de lo compositivo, hasta llegar a un juicio, ¿no? Hasta decir esto encaja o no encaja dentro de este contexto histórico, es una metodología que está internalizada por el crítico. En lo que ve una imagen, inmediatamente empieza ese proceso de estudio estético de la imagen, de una manera, si se quiere, por inercia, pues, porque eso está internalizado. No puede dejar de ser crítico. Lo que está buscando ahorita son nuevos argumentos teóricos, pero ya ha pasado más de 20 años, quiere decir que ya lo están consiguiendo. Entonces, por ejemplo, Chile tiene unos, unos, unos críticos que a mí me parecen impresionantes con respecto a muchos otros lugares que he visitado donde la crítica es como menos argumentada, ¿no? Argentina tiene también críticos de muy buenos argumentos y curadores. La mayoría de los críticos migró, ¿no? También por problemas de mercado, migró hacia la curaduría. Por eso, en Miradas Ajenas, yo digo siempre que el crítico es como el curador es como la segunda identidad del crítico. Porque para tú ser curador es importante que tengas un pensamiento, una metodología crítica de la imagen. Y mucha gente piensa que el que le arregla la foto es el curador. O sea, hay gente, por ejemplo, tú ves grupos de fotógrafos que están todavía discutiendo qué cámara usan y dicen, monté una exposición en el bar de mi hermano y mi curador fue fulano. No, quien te organizó tu exposición fue fulano, pero eso no es una curaduría. La curaduría es un asunto muy, muy complejo
para que cualquier persona que maneje una cámara diga, yo soy curador. Por eso los curadores están en los museos, por eso los curadores están en las galerías, están en las academias, en los centros de investigación, porque la formación de un curador respecto a la fotografía es una formación muy, muy densa. Entonces, no todo el mundo es curador. ¿Qué sí podemos hacer? Guiar la coordinación de una muestra, donde yo invito, fulano dice, bueno, vamos a invitar a una exposición sobre los autos en Buenos Aires. La gente manda las fotos, hay alguien que las escoge y se montan. Entonces dice, bueno, exposición coordinada por fulano. Entonces eso no es una curaduría, Dios mío, jamás en la vida. Entonces vamos a ver ahora en el taller de lenguaje qué implica ese proceso curatorial en la construcción de la obra. Claro. Yo estoy haciendo justamente un taller de crítica de arte con Daniel Merlé acá en Argentina, y justamente hablábamos hace unas clases de este fenómeno de que los curadores, perdón, los críticos migrando hacia la curaduría, y es como una traición a la crítica, porque termina siendo el crítico el que escoge y cura, y entonces hay como una mezcla de roles que hace que la Sí, tarea del crítico se moldee y cambie y no sea a la que estamos sí, acostumbrados, eh, que pero vamos, genera vamos a hacer movimiento. Ujú. vamos a hacer una aclaratoria en el asunto. Es que la crítica de arte no ha tenido los grandes sismos, ¿no? ¿Por qué? Porque la pintura sigue teniendo sus paradigmas. Claro, se han roto algunos a través de se han flexibilizado en la posmodernidad los paradigmas de la pintura, del dibujo, del grabado, y aparece el land art, el performance en los años 60 para acá, de manera que la crítica de arte tiene fundamentos muy claros. ¿Quién ha sido la gran afectada de los cambios? Porque le tocó, digamos, el pedestal, se lo serruchó en la base, pues la fotografía. La, 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 la pérdida de la huella, de la fotografía como huella en la fotografía analógica, la pérdida de la fotografía como huella tumbó su sentido de verdad. Al tumbar su sentido de verdad, cambia toda la fotografía documental, pierde su sentido de verdad, toda. Y resulta que la fotografía documental es la que sostiene los poderes políticos, es la que sostiene la información, es la que sostiene la prensa como medio de información, y es la que sostiene hasta nuestro álbum de familia. Cuando todo eso se convierte en una posible duda, tú estás escuchando la base principal. Eso se llama la naturaleza ontológica de la fotografía. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La de ser índice, o sea, que nada existe si no está frente a la cámara en la fotografía, y la de ser similar, la iconicidad, el parecerse a. Resulta que con la digitalización, eso que está ahí, tú no sabes si es una huella verdadera de lo que está frente a la cámara, pero tampoco sabes si esa iconicidad se parece de verdad al objeto, o mejor dicho, esa iconicidad pudo haber sido construida. Entonces, rompiste la base. Al romper la base, la fotografía toda se cae. Y si todos los críticos no del arte, de la fotografía, tenían sus fundamentos teóricos, sus argumentos, allí, bueno, tenemos que volver a empezar. Y hemos vuelto a empezar, ¿ves? Ahora ya sabemos que la fotografía está más basada en la ficción, que podemos ver la hibridación de la fotografía y el land art en las instalaciones. Mira, hemos entendido la fotografía de una manera tan distinta. Lo que hay que hacer ahora es empezar a generar los nuevos libros, los nuevos textos, los nuevos ensayos sobre la crítica. Y hay miles, miles, miles de ensayos escritos sobre la nueva fotografía, que no es la post-fotografía,
La posfotografía es una de las nuevas lecturas de la fotografía, ¿ok? Pero es una importantísima, y bueno, de eso nos dio una clase bellísima Mario, de la posfotografía, que explica, como ya lo dije anteriormente, el asunto de la fotografía en el mundo del arte. Pero la fotografía sigue siendo para el dueño de familia, la foto que le toma en la torta del bautizo de su nieta, para él sigue siendo una gran verdad, para él sigue siendo una hermosura de huella. Entonces él no se ha dado cuenta, ni le interesa, ni es importante que le interese que la fotografía ha cambiado en su ontología. Entonces, la crítica fotográfica está. El asunto también es que tú digas, ¿y qué obra vamos a criticar si los fotógrafos todavía no han comprendido en su mayoría la necesidad de romper el submarino y de asomar la cabeza en la superficie del arte contemporáneo? Por eso hay que estudiar el lenguaje, hay que ir a los nuevos estudios compositivos. Vuelvo a hacerle la publicidad al taller importante que nos va a dar Lipavsky, para, para poder abordar el asunto de una manera Distinto. argumentada con respecto a la contemporaneidad. Correcto. Bueno, Wilson, nos tiramos 2 horas aquí hablando. O bueno, te tiraste porque yo llegué de última. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por la pasión que siempre le pones a todo lo que haces con relación a la fotografía. Esperamos haber contestado la mayor parte de las preguntas. Por aquí te están recomendando para orden y revisión de portafolio. Bueno, ya saben, bueno, Wilson está en Chile, pero bueno, estamos siempre hablando y siempre en contacto. De hecho, Wilson fue quien inauguró los Jefacafé virtuales cuando no había cuarentena. ¿Te acuerdas, Wilson? O sea, Sí, ni siquiera, no es, sí, esto no bueno. estábamos ni por soñarlo, lo de la cuarentena y todo lo demás, y un día hablando con Wilson, dije, mira, ¿qué te parece si hacemos esos encuentros, pero virtuales? Y nos tiramos una aventura que tuvo una buena acogida más o menos en enero, ¿fue? Quizás, por ahí. Sí. Y bueno, fíjate ahora. Entonces, bueno, gracias por volver al espacio que tú mismo habías inaugurado en enero de este año. Sí. Ya saben, quienes andan por ahí y quieren cursar con Wilson, que bueno, tiene su taller que es el 11, el 18 y el 25 de mayo. Y bueno, qué bueno que anduvieron hablando del taller de Luis Roberto, que además está volviendo a las aulas después de 2 años. Luis Roberto tenía 2 años sin dar clases. Y pues se animó y con ese taller, que es una hermosura, ese taller es bellísimo, porque es una manera de desestructurar además todo lo que hemos aprendido de composición que nos han enseñado por ahí, ¿no? Y bueno, nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Le mando saludos Sí. a la otra Laura Domínguez, que se cambia el nombre para que no la confunda, porque la confundí con una gran amiga. Bueno, ahí les dejo mi Instagram, porque siempre ando escribiendo cosas allí. Exactamente, Wilson Prada, @Wilson Prada, para que lo sigan. Él siempre realmente está escribiendo cosas. Cuando podamos, yo tenía la idea de traer los libros de Wilson para Argentina, pero bueno, todas esas cosas las vamos a retomar. Vamos a salir de esta. Okay. Un beso grande a todos. Se les quiere. El Chao. martes que viene va a estar Vilena Figuera hablando de álbum familiar. De álbum familiar. Va a ser una charla bellísima que da Vilena. Y bueno, por ahí les vamos a estar dando toda esa información. Se les quiere. Chao. Un besote. Chao, chao, chao. Chao, Andrés, que te conectaste tan bello. Chao.